Hola a todos, esperando que se encuentren bien en sus casitas y que hayan tenido un feliz año nuevo. Hoy día vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con la regla de la cadena. Ya, entonces me están dando una función que depende de x y de y, ya, pero hay una función dentro de otra función y probar que se verifica cierta igualdad, esta igualdad de acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que f de x menos y partido en 2, coma x más y partido en 2, ¿ya? Es lo mismo que tener f de u, b. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el u, ¿cuánto vale? X menos y partido en 2, y el b vale x más y partido en 2, ¿ya? Que esto es lo mismo que tener, si despejamos el x, tengo u más... no, dejémoslo ahí, no. Ya, dejémoslo ahí. No hagamos nada. Ya, entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué sabemos? Que tenemos que la función f depende de cuántas variables, de x y de y el x depende de, vamos a ponerlo, de u y de b, ¿ya? Porque uno lo puede ver de esa manera, ¿ya? Como despejando el x, ya tirando esto para acá y haciendo un sistema de ecuaciones, y vamos a ver que el x depende de u y b, y el y también depende de u y b, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente. El y también depende de u y b, ¿ya? Lo que trato de decir con esto, cuando depende, si yo sumo estas dos cositas, si se dan cuenta, si yo las sumo, voy a tener que u más b, ¿cierto? Va a ser x más x, va a ser 2x, y menos y medio más y medio se van así, entonces el x, ¿cuánto vale? U más b partido en 2, ¿ya? Y lo mismo si yo resto acá. Si yo resto, tengo u menos b, ¿cierto? X menos x se va la x, menos y medios sería menos y. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el y, ¿cuánto vale? Multiplico por menos 1, entonces el b me queda positivo y el u me queda negativo. Entonces el x y el y dependen de u y b, ¿ya? Ese es el cambio, por eso yo lo puedo decir de esta manera. Entonces, ¿qué quiero sacar? Nosotros nos vamos a enfocar en esto de acá, ¿ya? Entonces, la derivada, ¿ya? Que sería la segunda derivada de f con respecto a u y a b, ¿cierto? Eso es lo que está arriba, ¿sí? De u y b. Entonces, esto es lo mismo que es la derivada de u, y acá está la derivada de f con respecto a b. Entonces, para tener acá un poquito, ¿quién es la derivada de f con respecto a b? La derivada de f con respecto a b por regla de la cadena, seguimos el parámetro. Va a ser s con s, y después va a ser este con s. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta es la derivada de f con respecto a x, y esta es la derivada de f con respecto a b, ¿ya? Y esto es lo mismo, la derivada de f con respecto a y esta es la derivada de y. Pongámoslo acá, esta es la derivada de y con respecto a b. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que esto, ¿qué va a ser? La derivada de f con respecto a x por la derivada de f con respecto a b. Me equivoqué ahí. Esta es la derivada de x, ¿ya? Con respecto a b.
más sigo por el otro camino, que sería la derivada de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a b. Entonces, esta es la primera derivada. Vamos a hacer algunas cositas. Yo no sé quién es la derivada de f con respecto a x, pero sí sé quién es la derivada de x con respecto a b. Entonces, la derivada de x con respecto a b, si quiere lo ponemos acá. Recordemos que el x es u más b medios, que es lo mismo que u medios más b medios. Y el y es igual a b menos u. Entonces, si yo derivo x, la derivada de x con respecto a b, ya porque eso es lo que necesito, ¿quién es? Yo estoy derivando con b, esto es 0 más un medio. Entonces, la derivada de x con respecto a b, ¿quién es? Sería un medio. Entonces, ¿qué tengo acá? Que la derivada de f con respecto a b es igual a la derivada de f con respecto a x por un medio, ¿cierto? Más la derivada de f con respecto a y, que no la conozco, por la derivada de y con respecto a b, que sería esta de acá. Ya lo voy a encerrar acá. Entonces, la derivada de y con respecto a b, ¿quién es? Derivo esto con respecto a b, que va a ser 1. ¿Ya? Entonces, va a ser la derivada de y con respecto a b va a ser 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo acá? Que la derivada de f con respecto a b es igual a la derivada de f con respecto a x por un medio más la derivada de f con respecto a y por 1, que sería la derivada de f con respecto a y. Pero lo que yo necesito acá es la segunda derivada. Entonces ahora tengo que derivar con respecto a u. Entonces, si yo derivo con respecto a u, la derivada con respecto a u, ¿que quién va a ser? La derivada con respecto a u, ¿de quién? De esa función de ahí, que la voy a colocar así, la derivada de f con respecto a b, va a ser igual a ¿quién? La derivada con respecto a u, pero a todo esto, bueno, va a ser un medio por la derivada de f con respecto a x más la derivada de f con respecto a y. ¿Ya? Entonces, ¿qué sabemos de la derivada? Que separa la suma y saca el escalar hacia afuera. Entonces, en este lado, la derivada de u después la derivada de f con respecto a b, ¿quién es? La segunda derivada de f con respecto a u y después a b. ¿Ya? De b y después de u. Ya así se lee. Primero de derecha a izquierda. ¿Y qué va a hacer esto? La derivada separa la suma y saca el escalar. Entonces me va a quedar un medio por la derivada de u por... no por la derivada de f con respecto a x más la derivada de la variable u de la función de la derivada de f con respecto a y. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto es como si fuera la comita. Entonces derivo eso y derivo eso. Y como el un medio es una constante, lo saco hacia afuera y acá está. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Acá hay un truco que es por la regla de la cadena. En el lado izquierdo ya lo tenemos, la segunda derivada con respecto a u por, no por la derivada con respecto a b, y es un medio. Entonces, yo no puedo derivar con respecto a u, pero sí puedo hacer lo siguiente, que puedo derivar con respecto a x, ¿ya? La función, que sería esta, porque esto es una función, después por la derivada de x con respecto a u. ¿Ya? Si se dan cuenta, bueno, no es que se pueda hacer, es como si fuera una multiplicación y se eliminaran y me queda d, la d con respecto de u. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo, es aplicar la regla de la cadena. Acá apliqué solamente la regla de la cadena. ¿Ya? Que esto de acá es lo mismo que eso de acá. ¿Ya? Por eso le multipliqué dx con du. Es como si se fueran estos de x y me queda la derivada con respecto a la variable u.
¿Ya? Eso es aplicar la regla de la cadena. Más, acá voy a hacer lo mismo, pero en vez de dx voy a poner dy, porque necesito el dy. Porque si se dan cuenta, acá arriba tengo que llegar a la segunda derivada de el x y la segunda derivada con respecto a la variable y. ¿Ya? Y acá, ¿qué tengo que hacer con respecto al a y? Ya, entonces la derivada de f con respecto a y. ¿Y quién es este? De y con respecto a du. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué hago? Tal cual en el lado izquierdo, y aquí tengo un medio por esto de acá, por definición es la segunda derivada de f con respecto a la variable x, ¿ya? Por dx con respecto a u. ¿Quién es dx con respecto a u? Este es dx con respecto a u. ¿Quién va a ser dx con respecto de u? Lo sacamos acá, que va a ser un medio. ¿Ya? Porque derivo eso nomás. El b, esto me queda 0, va a ser un medio. Entonces va a ser un medio. Más, esto de acá es la segunda derivada de f con respecto a la variable y. ¿Ya? Por de con respecto, la derivada de y con respecto a u. ¿Y quién es la derivada de y con respecto a u? Si yo derivo eso, ¿quién sería? La derivada de y con respecto a u va a ser, derivo esa parte, la derivada de menos u, porque la derivada de b es 0, ¿cierto? Con respecto a u, y la derivada de u de menos u sería menos 1. Entonces todo acá, ¿cuánto va a ser? Menos 1. ¿Ya? Entonces, acá que tengo que esto de acá, ¿cierto? Lo que yo quiero allá arriba, va a ser un medio por un medio, va a ser un cuarto de la segunda derivada, ¿cierto? Con la variable x más, bueno, menos la segunda derivada con respecto a y. Entonces, para llegar a la igualdad, si se dan cuenta que es 4 veces, multiplico por 4. Si yo multiplico por 4, me va a quedar 4 por la segunda derivada de u y de b es igual a 4 por un cuarto de la segunda derivada de f con respecto a la variable x, menos, por 4 sería menos 4 por la segunda derivada de f con respecto a la variable y. Y acá se van a simplificar algunas cosas, acá me va a quedar 4 veces la segunda derivada de u con db. Acá se me van a ir los 4 y me va a quedar la segunda derivada de f con la variable x, menos 4 la segunda derivada de f con respecto al y. Y es lo que queríamos llegar. ¿Se dan cuenta? El x, la segunda derivada de x es positivo y la segunda derivada con respecto la variable y de f es menos 4. Y esta, a ver, con respecto a menos 4, este es positivo y este me queda 4 veces. Y es lo que me queda allá arriba. ¿Ya? Entonces ahí llegamos a la demostración. Ahí demostramos con eso. Entonces fue súper importante que teníamos que llamar a este pedacito u y a este pedacito b. ¿Ya? Y cambiar las variables y dejar el x en función de u más b y el y en función de u y b. ¿Ya? Y ahí puedo aplicar la regla de la cadena y los voy separando. ¿Ya? Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.